Muy buenas tardes. En este video hablaremos acerca de lo que es la insuficiencia mitral. Mi persona, Ever Chaco León, junto a mis compañeros Jeffer Berzaín Quispe y Alejandro Hugo Ramos Omani. Hablaremos un poco acerca de sus definiciones, ¿sí? También aparte de la etiología, la fisiopatología, un poco de lo que es la exploración física, las clasificaciones, la clínica, que es muy importante, el diagnóstico, el tratamiento, también el pronóstico y también las complicaciones que llegaría a presentar en el caso de insuficiencia mitral. Comenzando con lo que es las definiciones, mencionaremos acerca de que la insuficiencia mitral pertenece a las enfermedades de las valvulopatías, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, podemos observar acerca, por ejemplo, un corazón con los ventrículos y todo, pero nos enfocaremos en el ventrículo izquierdo y lo que es la aurícula izquierda. Entonces, esta insuficiencia mitral se caracteriza por un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y eso nos menciona que se da en la fase de la sístole, ¿sí? Y específicamente nos menciona que es debido a un cierre incompleto de la válvula mitral. Ahora, entrándonos a la parte de etiología, que es muy importante hablar, lo vamos a dividir en dos, en etiologías, por ejemplo, primarias y en etiologías secundarias. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, que va a haber una causa, una anomalía acerca de lo que es la parte valvular. Puede ser a nivel del anillo valvular, a nivel de las cuerdas tendinosas, el músculo papilar o lo que es el músculo miocárdico. Entonces, dentro de las etiologías primarias, la más común que podemos nombrar es, por ejemplo, un prolapso mitral. ¿A qué me refiero? En esta otra imagen podemos observar acá arriba una válvula normal y abajo un prolapso mitral. Un prolapso mitral me refiero a que la válvula se mueve hacia atrás, o sea que la válvula se entra hacia lo que es la aurícula izquierda. Y dentro de lo que son las etiologías secundarias, mencionaremos la más común es una cardiopatía isquémica, ¿sí? Esas son las más comunes. Ahora, en esta siguiente imagen podemos observar que engloba todo lo que es la parte etiológica y por qué, más que todo, por qué enfermedades llega a causar este tipo de valvulopatía. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, el anillo valvular, los velos valvulares, también lo que son los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Dentro de los anillos valvulares, las causas más comunes, por ejemplo, está la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía isquémica. Ahora, dentro de lo que es los velos valvulares está, por ejemplo, la endocarditis y también lo que son las enfermedades reumáticas. Y por último, dentro de lo que son los músculos papilares o cuerdas tendinosas está el infarto de miocardio y también lo que es isquemia miocárdica, ¿sí? Ya adentrándonos ahora en la parte de lo que es la fisiopatología, por ejemplo, podemos observar esta imagen con las 4 cavidades, pero nos enfocaremos en el ventrículo izquierdo y lo que es la aurícula izquierda y en relación a la válvula mitral. Ahora, ya les había mencionado que va a haber en la válvula un cierre incompleto, ¿sí? Por lo cual va a ocasionar que haya un reflujo del ventrículo izquierdo hacia lo que es la aurícula izquierda. Y esto va a ocasionar que en la aurícula izquierda haya un aumento o una sobrecarga de volumen. Y a una mayor sobrecarga de volumen va a ocasionar que haya una dilatación del de la aurícula izquierda. Y este aumento o sobrecarga de volumen también va a provocar una sobrecarga de presión, lo cual nos menciona que puede haber una presión retrógrada. ¿A qué me refiero? Que va a afectar hacia lo que son las venas pulmonares. Y esto también va a llegar a afectar a nivel pulmonar. Puede llegar a ocasionar, por ejemplo, una congestión pulmonar, también un edema y en etapas, por ejemplo, más crónicas, que es muy importante el edema pulmonar. Ahora, no solo eso, también va a llegar a afectar en el ventrículo izquierdo, porque este ventrículo también va a llegar a recibir mayor volumen y una sobrecarga de volumen de sangre, por lo cual al querer bombear, básicamente se va a llegar a hipertrofiar por la sobrecarga de volumen, por lo cual va a haber una hipertrofia excéntrica y también una dilatación.
Y con el tiempo esto puede producirse básicamente una disfunción sistólica y por último una falla cardíaca. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es insuficiencia mitral. En la clasificación, podemos indicar que la insuficiencia mitral como tal se puede dividir según el tiempo de evolución, o sea, hablamos de agudo, crónico. Ahora, dentro de la presentación aguda, se puede decir que es de un inicio súbito. Y dentro de las causas podría haber, un ejemplo sería la ruptura del músculo papilar, situaciones de postinfarto como tal. Ahora, dentro de la presentación crónica esto es más progresivo y puede ser atribuido a situaciones como una enfermedad reumática, es decir, tal vez un prolapso de como tal de la válvula, situaciones que inducen a una adaptación e inducen esto, ¿ya? Ahora, hay otra clasificación como tal, se dice por el origen, ¿ya? En este sentido, esta clasificación se divide en primaria y secundaria como tal, ¿ya? Ahora, en la primaria encontramos como tal una lesión directa a la válvula y sus componentes. Es decir, hablamos de la misma válvula, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Esto puede ser por causas congénitas o unas causas infecciosas como tal. Pero, ojo claro, la válvula. Dentro de la secundaria ya no es la válvula, sino son componentes aislados de la válvula, es decir, cosas que lo pueden rodear, las paredes como tal, el corazón, situaciones como el ventrículo como tal que está alojado, es decir, hablamos del ventrículo izquierdo que puede estar dilatado, por consecuente todo el espacio se dilató, ¿ya? Eso se puede decir primaria y secundaria. Las causas pueden variar como tal. Por ejemplo, en la primaria puede ser un prolapso mitral, fiebre reumática, enfermedades congénitas, calcificación como tal. Sin embargo, en la secundaria puede ser algún tipo de cardiopatía, del tipo isquémica, por ejemplo, miocardiopatías o partes de distrofia muscular, ¿ya? Este, Según el grado de estabilidad, puede generar sí o no síntomas. Por ejemplo, usamos por ecocardiografía el famoso JET, ¿ya? Puede dividirse en asintomática, puede generar disnea leve, fatiga, como tal, disnea esfuerzo, palpitaciones, disnea en reposo o edema pulmonar. Depende de eso, leve tipo 1, moderada tipo 2, moderadamente severa tipo 3 y severa tipo 4. ¿Ya? Ahora, si vamos a la parte clínica como tal, se parece o no con todo tipo, a una presentación propia del corazón. Es decir, tipo, en este caso, hay pocas cosas que lo diferencian. En ese sentido, la disnea está en todo, digamos, y sí hay acá disnea. Depende si puede ser una manifestación crónica o aguda, puede ser disnea súbita o disnea progresiva. A esfuerzos como tal o grandes esfuerzos va a depender mucho. Como por ejemplo podemos decir que en la insuficiencia mitral aguda podemos tener edema pulmonar agudo, hipotensión e incluso shock. También en la crónica podemos tener fatiga, palpitaciones, apnea, disnea paroxística nocturna y signos de insuficiencia cardíaca izquierda como tal, ¿ya? Ahora, tú vas a explorar a este paciente, es decir, vas a explorarlo y qué lo diferencia de otras cositas. En primera instancia vas, ocultas, entras a tórax, foco mitral, perfecto. ¿Qué tienes que escuchar para diferenciar? Ya. Vas a escuchar lo que es un soplo holosistólico o sistólico como tal. Básicamente se puede escuchar mejor cerca al ápex, decían, y que se puede irradiar hacia axila, ¿ya? Esto no mejora la respiración. Ahora, ¿qué más? Vas a escuchar también el ritmo de galope o el tercer ruido como tal. Y también el primer ruido que va a estar incrementado o aumentado. ¿Ya? Y decíamos antes que una complicación suele ser la hipertensión pulmonar. En ese sentido, si es que se evidencia esto, vas a poder evidenciar que en el segundo ruido como tal va a haber un desdoblamiento, ¿ya? Y una complicación muy común es la fibrilación auricular, así que si es que se evidencia esto o una estenosis mitral como tal, que puede ser mixta en este caso, puedes evidenciar ruidos de tipo accesorio, ¿ya?
Y eso sería en la parte de clínica como tal. Y sería esperar a mis compañeros que te van a explicar un poco más acerca del diagnóstico, tratamiento y las complicaciones que puede ir más. Y bien dicho esto, vamos. Dentro del diagnóstico nosotros tenemos que el gol estándar para poder diagnosticar esta patología va a ser la ecografía. Y más que todo estamos enfocándonos en la ecografía transtorácica. Claro, si existen dudas podemos solicitar una ecografía transesofágica. Pero lo que nos va a dar, o lo que tenemos que observar en realidad dentro de esta, va a ser dependiendo de la etiología. Si la etiología es una primaria, nosotros tenemos que ver la anatomía, la funcionalidad de las válvulas, o en el caso de una secundaria tenemos que nosotros observar el volumen de daño que existe, ¿no? El volumen de regurgitación que tenemos. Claro, acá en esta pizarra tenemos los parámetros que son importantes para poder ver y poder decir que es una insuficiencia mitral ya en un estadio medio y yéndose a grave, ¿no? Tenemos una vena cortada mayor a 0.7 centímetros, tenemos un área del orificio regurgitante mayor al 0.4 centímetros, o puede ser igual, ¿no? El volumen regurgitante tiene que ser mayor a 60 ml o igual, es un gran volumen. Ahora, también puede ser una FEBI reducida menor al 60%, en casos muy graves podemos esperar una FEBI menor a 30%, y el diámetro telesistólico mayor o igual a 40 milímetros, pero este es netamente de la insuficiencia mitral primaria. Claro, no solo tenemos estos, y claro, es lo que nos identifica junto con la clínica que ya hemos visto antes, pero también tenemos el tratamiento, que igual que el diagnóstico va a depender de la etiología. Nosotros, si tenemos una etiología primaria, lo que nosotros debemos hacer es un tratamiento quirúrgico. Y dentro de este tratamiento va a depender del estadio en el que nosotros lo veamos. Si es posible, si es factible, lo que tenemos que hacer es mandar a hacer una reconstrucción de la estructura, que es mucho mejor y tiene un mejor pronóstico en relación a hacer un reemplace valvular. Pero ahora, en el caso de que nosotros tengamos unas de origen secundario, aquí viene ya el tratamiento farmacológico que está acá en la pizarra, que viene a ser fármacos de base. Dependiendo de lo que nosotros podamos darle, podemos darle tranquilamente lo que es un IEK o un ARA2, o en el caso que tengamos la predisposición, bueno, que se tengan los recursos, podemos usar los ARNIs, que son mucho mejores, tienen mejor evolución incluso los pacientes. También tenemos los inhibidores de la SGLT2, y como coadyuvantes podemos usar betabloqueantes o diuréticos. Claro, hemos hablado de lo que es el tratamiento dependiendo al estadio que nosotros encontremos, ¿no? Lo que nos lleva al pronóstico. Y el pronóstico es netamente dependiente tanto de la etiología, como está escrito acá, como del momento que nosotros hagamos el diagnóstico y el tratamiento en realidad. Si nosotros tenemos una etiología primaria, hemos logrado hacer un diagnóstico temprano, no hay un gran daño valvular, preferible que se haga la reconstrucción valvular y el pronóstico es favorable. El paciente va a tener una sobrevida similar o igual a los pacientes que están sanos. Caso contrario, podríamos tener una etiología secundaria con un FEBI reducido al menor del 30%. Este paciente tiene un muy mal pronóstico y una sobrevida muy mala en relación a esto. Claro, hay factores, dependiendo de la etiología, de la gravedad del estadio que encontremos, que nos va a dar el pronóstico de la patología y de la evolución del paciente. Y eso también nos va a dar lo que son las complicaciones. Claro, tenemos la insuficiencia cardíaca, que va a estar ocasionada por la sobrecarga del ventrículo que tenemos en relación al ventrículo izquierdo. Ahora, la fibrilación auricular, esta se da debido a la dilatación auricular izquierda, que va a conllevar un riesgo a trombos, ¿no? Unas embolias sistémicas que nos puede llegar a dar. No solo eso, sino menos peligrosa en realidad que estas dos. Tenemos la hipertensión pulmonar. Claro, que sea menos peligrosa no significa que no sea peligrosa. Claro, estas dos tienen sobrevida y una evolución muy malas. Estos pacientes son de urgencia. Ahora, una hipertensión pulmonar, claro, es más simple, que en realidad va a ser causada por lo que es la transmisión retrógrada de las presiones que se tienen. Y la endocarditis infecciosa es por el remodelamiento que existe y que nos puede llegar a ocasionar. Este tema es muy importante. Claro, han estado viendo aquí los gráficos de todo lo que he estado hablando desde lo que es la geografía. Muchas gracias.